Sí, recién terminamos de evaluar los resultados. Más de 9.000 docentes se han pronunciado por este apagón virtual, que es una respuesta contundente, es una iniciativa empujada por 4 departamentos, una iniciativa resuelta que tiene que ver con el profundo malestar, con el destrato, con el maltrato y con la violencia simbólica que está ejerciendo el Ministerio de Educación hacia todo el sector docente y hacia los trabajadores del Estado, ¿no? Lo decimos primero porque hace 130 días que clausuró y puso en cuarentena a la paritaria. Pero también lo decimos porque no ha dado respuesta al sector más vulnerable, que son los reemplazantes. Y también lo decimos porque se cansaron de hablar de la emergencia y no tomaron una medida a favor de que los docentes pudiéramos trabajar en esa emergencia. No pudieron resolver ni la creación de plataformas públicas. Nosotros tenemos que pagar para trabajar y la comunidad educativa, los papás, las mamás, las familias tienen que pagar para poder conectarse. No hay plataformas, públicas y tampoco, luego de aprobar una ley del teletrabajo que dice que las patrones, los empleadores tienen que proveer de los dispositivos electrónicos, ni siquiera a los alumnos más vulnerables y mucho menos a los docentes que han tenido problemas con la conexión han podido proveer, han llegado a proveer de esos dispositivos. Nada de la emergencia. En el medio de eso, y con una situación preocupante, donde los índices en la zona centro-sur realmente nos hacen que estemos alerta, que estemos tomando todas las medidas vinculadas al respeto del protocolo, el gobierno discute arbitrariamente la vuelta y está obligando a los directivos y a los asistentes escolares a que vayan a limpiar las escuelas, sin siquiera asumir un compromiso de hacerse responsable y de ver cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta y cuáles son los elementos que el gobierno provee para garantizar la seguridad sanitaria para quienes estén yendo a los establecimientos en estos momentos. Nosotros decimos que en estas condiciones no se puede ir a los establecimientos. ¿Cómo van a llevar adelante la medida de fuerza? Es una desconexión virtual. Los docentes estaremos en asamblea, haremos asambleas por escuelas, jornadas gremiales, haremos plenario delegado, pero no vamos a participar de estas jornadas de formación que ha planteado el gobierno arbitrariamente, hasta tanto y cuanto no den las respuestas mínimas que permitan abrir un diálogo y una negociación sincera, porque hasta ahora el gobierno lo que ha hecho es un diálogo de sordo, donde no ha escuchado ni el más mínimo reclamo a lo que ha planteado la organización sindical, que no es el planteo de la organización sindical, sino que es el planteo de miles y miles de maestras, de profesoras, de profesores que están en una situación de riesgo. Digo, yo quiero decir, el salario que marca la línea de pobreza son 42.000 pesos y una maestra que recién se inicia son 32.000. Que me expliquen dónde está ahora que los docentes somos los mejores pagos del país. Que salga a decir la ministra cuál es la política salarial y de atención. Es muy fácil hablar de los trabajadores de la salud y de los trabajadores de la educación como trabajadores esenciales. Promover los aplausos a las 9 de la noche. Y después, a la hora de ese reconocimiento que tiene que ser laboral, que tiene que ser por el esfuerzo, no aparece ningún tipo de respuesta que tienda a cuidar a esas trabajadoras y trabajadores esenciales. Gustavo, en este contexto que plantean de donde todavía no hay una mesa de diálogo para lo que es la paritaria y el Ministerio de Educación sigue avanzando con lo que tiene que ver con la vuelta a las aulas de manera presencial, ¿cuál va a ser el punto de conexión que ustedes consideren que se pueda llegar a un acuerdo? ¿De qué forma ustedes volverían a las aulas en el caso de que esto se plantee como una realidad en Santa Fe? Sí, primero nosotros, desde que empezó la pandemia, desde San Fe Rosario, dijimos cuidar nuestras vidas y defender nuestros derechos. Por lo cual, hay una primera definición que la vuelta a la presencialidad está determinada por lo que van marcando las autoridades sanitarias. Hay que tener una respuesta de cuidado para todos los trabajadores del país, para todos los trabajadores de nuestra ciudad, para todos los trabajadores de la región. Me parece que esa es la primera. La segunda tiene que ver con las respuestas necesarias en cuanto a los reclamos. Hay que discutir la paritaria, hay que recuperar salario. Nosotros estamos con salarios a la baja, con un recorte salarial y con la falta, y hemos terminado cobrando por fuera de tiempo y forma, y no solo eso, sino que ahora los funcionarios se dan el lujo de decir, como si no hubieran pasado la década del 90, como si no hubiéramos aprendido, de que quieren negociar sumas en negro. ¿Qué significan las sumas en negro? Significa que después la obra social se funde y da cada vez menos atención.
significa que el sistema previsional, la caja de jubilaciones, después no tiene para cubrir las jubilaciones, por lo cual después empiezan a decir, empiezan a congelarle a los jubilados lo que tanto nos costó, que es el 82% móvil, dejan de percibir los saberes jubilatorios y terminan cobrando un 70% como es en la provincia de Córdoba. Digo, realmente empiezan a atacar derechos legítimos, empiezan a parecerse a lo que hicieron en la década del 90 y que le costó mucho a nuestro país, que terminó en la catástrofe del 2001. Que no vuelvan a repetir esa historia, le estamos advirtiendo a estos gobernantes.